Mis hermanos, gracias a Dios, porque una vez más podemos encontrarnos a través de este medio de comunicación para expresar todas esas emociones que tenemos en el alma, producto de esta historia deliciosa del Hijo de Dios, que nos dio la oportunidad de una vida eterna, que nos concedió ese privilegio pensado desde siempre, de la eternidad, que yo dije, por eso yo puedo decir que Cristo es mi Salvador eterno, pero también puedo decir que yo no soy un desconocido para Dios, sino que soy un viejo conocido. Dije porque cuando eligieron a Cristo Jesús para ser el Redentor, nos eligieron con Él a nosotros. Desde que tiempos eternos, nuestra historia allí está. Entonces, gracias a Dios, hermanos, porque tenemos una historia abundantemente rica, que dije yo es como la delicia en diamantes. Y voy a leer entonces la palabra, que es donde vamos a seguir la enseñanza, o el comentario, o la reflexión, como usted quiera llamarle. Yo no me preocupo por eso. Se lo voy a leer en el capítulo 14 del Apocalipsis, del versículo 1 al 5, que es prácticamente una repetición de algunas cosas que he dicho, pero que no dejan de ser cosas nuevas. Como decía aquel predicador, ya se los dije sin decirlo. Me gusta ese estilo, que es un estilo de más eminentemente paulino, que nos dice, aunque parezca que no lo diga. Gracias a Dios por ese predicador, por ese hombre que dijo, desde Jerusalén hasta el Ilírico y sus alrededores, los he llenado del Evangelio de Cristo. Y la victoria de ese hombre perdura milenios. 2000 años, sin duda, estaban pendientes de que la palabra que enseñó ese hombre llegara a nuestro tiempo. Y llegó, y se quedó en el alma nuestra, se quedó en nuestro corazón. Y entonces, ¿cómo no estar felices? Y yo sé que ustedes, hermanos que me están escuchando, también le están participando de esa felicidad, que necesariamente es una felicidad que se manifiesta en el alma, en las emociones. ¿Por qué? Porque son tesoros traídos desde el mismo cielo, de aquel que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dice así el pasaje: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. Y con él, mire usted qué interesante, porque es a lo que le vamos a dar importancia. Y con él estaban, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y aquí, como ya lo he dicho, cuando se trata del Dios eterno, del único Dios, siempre se escribe con mayúscula. No vaya usted a cometer esa omisión de anotar Dios con minúscula, porque entonces estaría usted hablando de cualquier otro Dios, pero no el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, cuando hablamos de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es con mayúscula.
alegremente, una mayúscula muy alegre, porque estos 144,000 lucían, por así decirlo, en sus frentes el nombre de su padre. Y esta es una historia maravillosa. Y oí una voz del cielo, porque esto me dice, pues que parecía que había una fiesta. Oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Por eso dije, ¿esta era una fiesta? ¿Habría motivo de fiesta? Por supuesto. Pregúntele a esos 144,000 y gritarían llenos de alegría que sí, que era motivo de fiesta estar allí en el monte de Sión, en Jerusalén, con el Cordero. ¿Cómo no va a ser motivo de festividad eso? Y cantaban, dice Juan, como un cántico nuevo delante del trono. Como un cántico nuevo. No sé si sería realmente nuevo, pero que era semejante a un cántico nuevo, de eso no tendría yo duda. Y delante de los 4 animales, aquí menciona eso, que ya dijimos, es común que se interprete que representan los 4 evangelios. Definitivamente, porque los 4 evangelios tienen un lugar histórico y un lugar espiritual y un lugar muy importante, porque ellos escribieron precisamente lo que es la fe. Solo que fue el apóstol Pablo el que explicó esa fe. Así que estamos entre gente muy importante, 144,000, y está siendo explicado uno de los apóstoles del Señor Jesús que está en esta visión, que fue uno de los que dije escribieron sobre los mandamientos, lo que ellos escribieron es precisamente todo aquello que es conocido como la doctrina apostólica. Y ellos lo escribieron, pero no lo explicaron. Ese privilegio le habría de tocar al apóstol Pablo. Y la razón por la cual le tocaría al apóstol Pablo hacer eso es porque Pablo nos dijo y nos lo explicó que había ido al tercer cielo. Pero en el libro de los Hechos encontramos que después de ser salvo, él se fue, particularmente en Gálatas, él se fue ¿a dónde? A la Arabia. Estuvo 3 años. Y explica en la carta a los Efesios que el Señor Jesús le explicó el misterio de la piedad. Así que si alguien tenía razón y capacidad y derecho de explicar, de desglosar ese misterio, es decir, de desglosar esa doctrina, era él, que además el Señor Jesús se lo encargó, que le dijo que nos explicara. Y entonces yo digo, yo estoy muy feliz, porque eso que ese hombre explicó, y que lo explicó a la perfección, con una fuerza impresionante, 2000 años después alcanzó a llegarnos a nosotros y nos ha hecho partícipes de esta gran hazaña del Hijo de Dios. Y de los ancianos, habían que al parecer eran 24, que representan, dice algunos, los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Está bien.
Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000. Y aquí está una cuestión importante que nos va a detener. Los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Y cuando yo veo esto de comprados, lo primero que pienso es redención. Porque estos son entonces 144,000 redimidos como primicias. Y eso es muy interesante, la cuestión de que los llame primicias. Pero primicias, ¿por qué? Decía yo, si las primicias tenían que ver con los primeros frutos de la tierra, con lo cual era una manera de darle gratitud a Dios por el sustento, por lo que la tierra les había dado para sobrevivir. Y entonces, pero no solamente eso, sino pienso en que son 144,000 comprados, o sea, redimidos. Y estos 144,000, ¿por qué estaban allí? Y yo dije, en una especie de fiesta, porque estaban cantando y estaban tocando las arpas. Había festín, había alegría. ¿Cómo no va a ser eso cierto? ¿Cómo cree usted que estuvieran esos 144,000 cantando con gozo y que nadie más se podía aprender eso más que ellos? 144,000. De tal manera que a mí me parece que esos 144,000 ya no los habíamos encontrado en el capítulo 7, donde se habló de 12,000 de cada tribu. Los 144,000 de las tribus de Israel. 12,000 que eran considerados precisamente como ese grupo. Pero no vamos a entrar a ese detalle. Solamente quiero recordar esta cuestión. Siempre he querido que se quede muy grabado, que se quede muy, muy grabado a qué tiempo pertenece toda esta historia dentro del contexto de las 70 semanas. Una vez más, es interesante que usted diga, esto que está pasando está en el contexto de las 70 semanas que el arcángel, que Gabriel le dijo a Daniel, y que le dijo que era un decreto divino, porque estaban determinadas. ¿A dónde pertenecen estas 70? Bueno, tenemos que introducir aquí algunas cuestiones muy importantes. Dijimos que el ángel le dijo, Daniel, son 70 semanas. Y le describió, le hizo un resumen de los sucesos que iba a haber dentro de esas 70 semanas. Pero hizo una precisión que yo lo entiendo como 70 semanas que tienen que ver con una exclusiva para Israel, para que nadie más se anote. Una vez más, son 70 semanas que tienen que ver con una cuestión exclusiva para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Y es real, es correcto. Muchos de nuestros compañeros saben esta cuestión y la definen de esa manera. Pero se va primero en 7 semanas, luego 62 semanas más, y cuando llega a las 69, mejor dicho, cuando la semana 69 se cumple, se termina, sucede que se abre un paréntesis, que en realidad es un paréntesis muy diferente a lo que sería
las semanas de Israel, muy distintas. ¿Pero por qué distintas? Bueno, porque si las 70 semanas son de exclusiva del pueblo de Israel y de la ciudad de Jerusalén, y abrimos un paréntesis, pues quiere decir que ese paréntesis profético suspende el correr de los años, porque ya no sigue o no continúa la semana 70, se suspende, se detiene. Y de ahí que se le haya llamado paréntesis. Y hay una idea en esta cuestión. Se da la impresión, y así lo he oído que lo explican, que ese paréntesis nada tiene que ver con Israel. Y yo opino lo contrario, que sí tiene que ver con Israel. Y ahí es el punto donde yo quiero enfocar esta cuestión ahorita, porque vamos avanzando sobre esos redimidos, esos 144,000 que estaban privilegiados, porque como se iba a instalar el reino y ellos les iba a tocarse los primeros. Entonces, eran 144,000 en una historia de lujo, en una historia clásica, preciosa, que habrá de vivirse sobre el monte de Sión. Y como todo ha sucedido, y la palabra profética que tenemos es sólida, es fuerte, esta historia se va a consolidar allí precisamente en el monte de Sión. ¿Qué tan pronto? No lo sé, pero las señales se están dando implican que estamos avanzando ya casi muy cerquita de este suceso, de este acontecimiento. Luego lo podré explicar por qué pienso así. Apoyado, por supuesto, por la Escritura, para que no sea una manera de pensar de un solo lado. Y entonces cuando llega al término de la semana 62, más 7 son 69, se suspende. Y entonces se dice, ya nada tiene que ver con el pueblo de Israel, ni con la ciudad de Jerusalén, ni con el monte de Sión. Absolutamente todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo este avance que se está dando es el viejo proyecto divino de levantar un pueblo para traer de él al Salvador del mundo. Entonces yo estoy hablando de alguien que está metido en la salvación de la raza humana, y el proyecto de salvación de la raza humana jamás pudo ser suspendido, de tal manera que tiene que haber una explicación por qué ese paréntesis no provoca la exclusividad de Israel ni de la Santa Ciudad. Fíjese bien, las 70 semanas están determinadas como asunto exclusivo del pueblo de Israel y de la Santa Ciudad. Pero yo estoy diciendo, yo no puedo interpretar que ese momento de suspensión del tiempo profético, de ese paréntesis, no puedo yo dejar de buscar dónde está Israel, pues para poder decir, este tiempo del paréntesis nada tiene que ver con Israel, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles
necesitábamos un Salvador. Y un Salvador que ejecutó la obra en una sola ocasión en la cruz del Calvario, tanto por judíos como por gentiles, que yo he dicho, se notó en la Escritura, en los Evangelios, que el Señor Jesús no quería reinar. Cuando quisieron hacerlo rey, rechazó esa propuesta que desagradó a mucho auditorio nacionalmente, porque si este es el Mesías y el Mesías viene a reinar y este no quiso, evidencia que no es el Mesías. Y a partir de allí corrió esa versión que terminó señalándolo el día de la crucifixión como un engañador, al que decían hay que crucificarlo. ¿Ve lo que estoy diciendo? Sí, pero todavía no he explicado por qué razón. La clave está de inmediato y cuando se vence la semana 69. No antes, dije, no antes de que se concluya esa semana 69. Después de que se haya concluido esa semana, sin embargo, es un espacio fronterizo en términos de profecía y de tiempo, porque cuando termina cuando empieza el paréntesis, de inmediato cita la profecía, se le quitará la vida al Mesías. Bueno, aquí sí entramos a decir, me disculpas tantito, Israel, pero esto no es exclusivamente tuyo. Gentiles, esto es exclusivamente de toda la raza humana. ¿Por qué? He dicho porque el Mesías, es cierto que era un asunto que les correspondía a los judíos, porque era una promesa hecha para ellos. Cristo no era de nosotros, dijo Pablo a los Efesios. No era. Pero se convirtió en nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestra salvación. Dios nos lo regaló. Lo que dice la Escritura, que Dios Hijo nos es dado. Y yo digo, Cristo es de nosotros. Pero al morir en la cruz del Calvario, tenemos esta cuestión interesante. Si solamente hubiera sido un asunto de Anás y Caifás o del liderazgo del pueblo de Jerusalén o de Israel, si usted quiere tomarlo así, tendríamos que decir, murió. ¿Quiénes eran los que vivían allí? Pues particularmente era Judá y era Benjamín, porque Jerusalén pues era de Benjamín, o será de Benjamín. Y si Cristo es crucificado por iniciativa, fíjese bien, por iniciativa en exclusiva de esas tribus, de Judá y de Benjamín, y los que incluían lo que cada año tenían que ir a Jerusalén a festejar. Sin embargo, si ellos fueran los que aprobaron la ejecución del Señor Jesús, al morir por los pecados, su redención sería muy limitada. ¿Por qué? Porque estarían muriendo por unos pocos. Y entonces la muerte de Cristo tenía que abarcar al mundo entero. Y aquí es donde entra ese asunto interesante. ¿Cuál asunto? Estoy diciendo que Cristo fue ejecutado. Lo acusaron de pecado, de mentira, hasta de tener pacto con Satán. Qué desaire
a lo que Dios había propuesto. Yo sí lo considero. Sin embargo, para que tuviera valor en la raza humana en todo el mundo, tenían que estar representados no solo los judíos, sino estar representado también el mundo entero. Representado, de ahí la importancia de que se represente en imperios. Usted va a Daniel 7 y ahí encuentra usted los imperios Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el Imperio Romano, con una cobertura en ese concepto de señores del imperio. Y usted me va a decir, como alguien me dijo un día, pero el César no estaba en Jerusalén. Yo dije, no es necesario. Si él había autorizado a Pilato y a Herodes, el tetrarca, a representar al imperio, al gobierno romano, tenían toda la facultad para representar al César. Y entonces cuando ellos participan, Pilato y el otro, ese me olvidó el nombre, porque no me gusta acordarme de él, pero de Pilato, él representaba la opinión y la autorización del imperio. Consecuentemente, no solo fue Anás y Caifás, fue también el imperio romano el que participó en la ejecución de Cristo. Consecuentemente, la redención que Cristo obró se extiende a toda la raza humana. ¿Por qué razón? Porque estaban representados por todos los pueblos, por los judíos, por los gentiles en su totalidad. De tal manera que entonces tengo que volver a preguntar, pues es que yo dije, o se dice, que cuando viene ese espacio, los 70 semanas nada tienen que ver con Israel. Y entonces ahora voy a hacer yo la precisión. Yo también estoy de acuerdo en que no tienen que ver con Israel en los términos de exclusiva Israel. En los términos de exclusividad no tiene que ver, porque esa historia fue exclusiva de toda la raza humana. Entonces tengo, creo que, todo el derecho de la Escritura para decir las 70 semanas, mientras las 70 semanas estuvieran moviéndose en la historia, en la cronología, eso tenía que ver con exclusiva del pueblo de Israel y de la santa ciudad. Pero ahora fue diferente. Se suspende, por así decirlo, la exclusividad. Y yo no sé qué tan propio sería, pero me parece razonable decir que se suspende la exclusividad para el pueblo de Israel y se convierte en la exclusividad de toda la raza humana. Por consecuencia, cuando Cristo muere, muere por todos. Yo pregunto, ¿exclusividad de quién? La redención en la cruz del Calvario se convirtió en la exclusividad de todo aquel que en él crea y tenga vida eterna. Yo creo que este punto es muy valioso entenderlo, definitivamente, muy valioso. ¿Por qué? Porque no hay exclusividad solo para Israel en este espacio. Se suspende la exclusividad, pero se hace la exclusividad de todas las naciones del mundo, obrando así inteligencia divina, de ingeniería salvadora, en el sentido de que todo
aquel que en él crea, en el crucificado, tiene vida eterna. Entonces, esta obra de esa muerte del Hijo de Dios incluye, y puedo decir, la exclusividad se la entregó a toda la raza humana. La exclusividad de ir a la salvación que Cristo había logrado en la cruz del Calvario. En los otros asuntos, cuando empiece la semana 70, eso es exclusivo de Israel. Y que lo he mencionado porque ahorita lo que he leído del capítulo 14 es un asunto que estamos en la semana 70 a ver de nuevo. Esto que he leído del capítulo 14, versos 1 al 5, donde había 144,000 en el monte de Sión con el Cordero y con el nombre de su Padre en sus frentes. Pues evidentemente estoy hablando de hijos de Abraham. Por eso, y yo lo voy a insistir, cuando alguien me preguntó que si yo oraría por los hijos de Abraham, yo le dije, por los hijos de Abraham sí, porque son hijos de Abraham y son hebreos. Pero por aquellos que digan que son y no lo son, por ellos no estoy pidiendo. Como dijo el Señor Jesús, hay quienes dicen que son, pero no son. Entonces, ¿por quién estoy orando yo? Por los hijos de Abraham. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque es la promesa de ellos. Ahora sí volvemos a que lo del monte del Sión se puede aclarar con la exclusiva o exclusividad de Israel. El monte de Sión. Es que esa semana 70, mira, Daniel, tiene que ver con la exclusividad del pueblo y con la exclusividad del monte de Sión, con la exclusividad de Jerusalén. Y Juan escribe y dice 144,000. ¿Quiénes eran? De las tribus de Israel. Entonces, ¿de quiénes se trata? De hijos de Abraham. Y yo digo, qué precioso cumplimiento. Las 70 semanas están comprometidas con el pueblo de aquella mujer y con la ciudad de Jerusalén. Y entonces aquí en el capítulo 14 encontramos a esos 144,000, evidentemente de las tribus de Israel, ¿sí? Que allí están ahora con el nombre de su Padre, del Padre en la frente. Evidentemente estamos hablando 144,000 verdaderos hijos de Abraham. Y usted va a decir, que hermano Ramos, ¿cómo hace énfasis en eso? Pues se me hace muy bonito. Que a pesar de todo, la profecía decía, mira, Daniel, tiene que ver solo con el pueblo de Israel. Pero en exclusiva tienen también al monte de Sión, Jerusalén, como cosa de ustedes, en exclusiva. Y yo me encuentro aquí en el capítulo 14, en esta historia, en este escenario que Juan cuenta, que tiene que ver precisamente con la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿se cumplió? Yo no sé cuánto tiempo tenga, pero me parece que voy bien. Es que yo me pierdo explicando y hablando. Me gusta decir tanta cosa. Y quiero hacer, ya que he hecho esa aclaración de las 70 semanas, se ha hecho un paréntesis. Un paréntesis donde Israel no está en exclusiva, donde el mundo gentil no está ausente, sino un paréntesis donde el mundo entero es traído
Y si dijo el Señor Jesús que había de morir por todos. Y en este paréntesis, judíos y gentiles, igual de redimidos. Entonces, ¿a quién excluyeron? La exclusión se tiene que ver con asuntos que tienen que ver exclusivamente con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues allí sí, ¿por qué no? Pero en los términos del plan de salvación que Dios había diseñado después de que la raza humana abandonó a Dios en su totalidad, ahora encontramos a los hijos de Abraham en el monte. Y Juan dice, yo vi 144,000 que estaban con el Cordero en Sión. Entonces a mí me alegra porque digo, mira qué detalle tan bonito, porque parece que la Escritura olvida eso, pero no. Dijo Juan, estaban en el monte de Sión. Y yo le digo a Juan, ¿y eso por qué? Y él me diría, acuérdate de la semana profética. Y la última semana tiene que ver con el pueblo y tiene que ver con el monte de Sión, que tiene que ver el pueblo con Jerusalén. Entonces, no me diga que no es motivo de cantar, porque dice que se oyó un cántico que nadie podía aprenderse. La razón no sabría yo explicarla. Lo único que puedo decir, lo que dijo Juan, no se lo podían aprender, pero era un cántico como un cántico nuevo. Vaya usted a saber, pero yo estoy alegre, emocionado, porque cuando repasé, como siempre lo hago, y vi a esos 144,000 en el monte de Sión, mi entendimiento ardió. Mira nomás. Mira, Daniel, sí es cierto. Exclusivamente Sión, la ciudad de Jerusalén, asunto de los hijos de Abraham. Y aquí están los 144,000 con el nombre de su padre escrito en su frente. Y está padre con mayúscula, Evidentemente se refiere al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No se refiere a Abraham, porque Abraham no lo escribiría de esa manera, con término de padre. Yo espero que usted haya ido diciendo, mire qué detalle tan especial, porque se acabó la exclusiva de todo mundo. Para empezar, había un rechazo en la opinión de fe, mas no rechazo de Dios. Pero en la opinión de la fe, para el mundo judío, los gentiles no teníamos nada que ver, ajenos completamente. Pero en el proyecto divino nos tenía incluidos. Sí, éramos incluidos. Y entonces, como si Juan me dijera, mira, aquí lo están en el monte de Sión, los hijos de Abraham aquí los tienes, que son solamente primicias. Y entonces yo decía hace años, cuando era un joven predicador, primicias, ¿por qué? ¿Acaso están llegando la fiesta de las cosechas? ¿Están llevando producto? No. La cuestión es que se iba a celebrar un reino, que aquí sí me veo, por supuesto, muy comprometido a hacer una aclaración. He enseñado que
Dios le prometió a Abraham, ¿sí?, que un hijo, que él sería bendición para las familias de la tierra. Promesa hecha a Abraham, en exclusiva a Abraham. O dígame si hay otro por ahí que no me haya enterado. Me gustaría saberlo. En exclusiva, porque estos son privilegios. Y dentro de todo eso, a este hombre de Ur de los Caldeos, de familias paganas, ¿por qué no decirlo? Dios le otorgó esa promesa. Y yo dije, esa promesa la cumplió Cristo. Cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Y no solo eso, es el mismo que fue al Calvario, el mismo que escaló aquel lugar difícil cargando una cruz que le tuvieron que ayudar. ¿Cómo no va a ser significativo para mi alma repensar esto? Para que no vaya a decir, ay, hermano Ramos, cuéntenos otra. Le voy a contar 1000 veces y a veces casi igual sin ser igual, como estamos haciéndolo ahorita. No habíamos hablado en estos términos. Y de tal manera que cuando el Verbo se hace carne, Cristo Jesús cumple la promesa que le hizo Dios a Abraham. Pero luego pasa el tiempo. Yo dije como cerca de 800 años. Y le hace promesa a un segundo hombre, que es David. Un hombre que algunos han dicho con muchos defectos. Pero Dios dijo que era conforme a su corazón. Y la opinión de Dios es valedera y es incambiable y no es discutible. Si el Señor soberano, que creó todas las cosas, determinó, qué delicia cuando Dios le hace la promesa, un hijo tuyo, de tus entrañas, dice Isaías. Y Samuel también menciona que vendrá de tus entrañas. Esto establece que el que tiene el derecho de sentarse en el trono de David tiene que ser un descendiente directo o único de David. Qué interesante. Y esa cuestión, yo tengo entendido, según, ahora sí que son cosas que he oído a través de los años de que tengo el ministerio, que se ha cuidado que no llegue al trono un pariente directo de David, un descendiente directo. Y a mí me llama la atención, pues, ¿qué ha pasado con los descendientes de David? ¿Qué han hecho con ellos? ¿O no se dan cuenta? ¿O hay alguna consigna? A mí me parece que hay consigna para que el hijo de David, de los que han mostrado ser descendientes verdaderos de David y no están reinando y no han sido propuestos para reinar, algo tiene que haber. Hasta ahí lo dejo. Pero a este le prometieron, un hijo tuyo se sentará en tu trono. Y si ahora están en el monte de Sión las primicias del reino que el Señor Jesús va a establecer, evidentemente esos 144,000 son primicias
de ese reino que se va a establecer. Y aquí es donde me veo yo confrontado y tengo que decirlo de esa manera. ¿Por qué confrontado? Bueno, porque es muy cierto lo que se ha dicho. Cuando se habla del reino de David, que es el que proclamó Juan el Bautista, del que habló Cristo y del que hablaron los discípulos, los apóstoles, que llamado el reino de David. Cuando los discípulos estaban en el monte de las Olivas con el Señor Jesús, y mientras los bendecía y fue levantado, porque el Señor Jesús no se fue, se lo llevaron. Evidentemente, la operación del Espíritu Santo que se había convertido desde el Jordán en el tutor de lo que Cristo estaba haciendo en su ministerio. Hasta la tumba lo levantó el Espíritu Santo. Y ahora en el monte de las Olivas lo va a levantar, dice, fue levantado. Mientras los discípulos estaban escuchándolo y él extendió sus manos para bendecirlos, empezó a ser levantado. Pero se junta eso con un comentario que el Señor Jesús les hace y les dice acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Que claro, que es una lluvia, es claro que es una lluvia tardía. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué no decirlo? Es lluvia tardía. ¿En relación a qué? En relación al día de Pentecostés, donde la iglesia nace como iglesia cristiana. Claro, en ese sentido de la referencia se me hace muy apropiado. Pero los discípulos entendían eso en los términos de Joel 2:28 o de Joel 2, donde Joel 2 en realidad es un capítulo profético exactamente de la gran tribulación y exactamente Mateo 24, donde Mateo 24 es un capítulo tribulacionista. La verdad. Y ellos dijeron, derramamiento del Espíritu Santo. Nos dijo que dentro de muy pocos días después. Entonces, Señor, y le hicieron la pregunta en los mismos términos. Señor, ¿entonces vas a restaurar el reino de Israel? Ve la interpretación que era la que había cuando se dé este avivamiento. A los pocos días se establece el reino, porque ellos esperaban el establecimiento del reino y ellos han esperado a su Mesías. Aún en los tiempos más graves, más lamentables, ellos han volteado a ver si lo ven llegar a su Mesías. Digo, esto es emocionante, porque Dios no miente y prometió enviarles el Mesías y se los va a enviar. Esto no tarda mucho, pero dejemos eso así para no convertirlo en una especulación. Yo como predicador rechazo esas tesis especulativas, no las acepto. Tiene que ser categóricamente lo que la Escritura apoya. Y les preguntan, ¿entonces restaurarás? Fíjese usted lo que estoy diciendo. No le dijeron, ¿vas a instalar el reino de David? ¿Vas a instalar el reino en este tiempo? No, no le dijeron así. Le dijeron, restaurarás. Y solo se restaura lo que ya existe. Y el reino de David y el trono de David existe, aunque esté en ruinas. Para Dios existe. Qué interesante detalle. Y qué interesante que le hayan preguntado de manera muy apropiada. No le dijeron, vas a instalar. Se instala lo que no existe. Pero si es el reino de David, ese reino de David sigue existiendo.
Lo tenemos en Amós, capítulo 9 por ahí, donde dice que va a restaurar todo lo que era de David. La ciudad de Jerusalén, por sin duda, el sistema ritual, ceremonial. Como dijo el Señor, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Muy importante ese punto. Muy, muy importante. No le preguntaron, ¿vas a instalar? Porque era preguntarle, mira, Señor, ya que no existe el reino de David, ¿vas a instalarlo? Estarían preguntando de algo que suponían que no existía. Pero para Dios y para la historia y para las ruinas inclusive existentes, ese reino está presente. Alabado sea Dios. Dígame usted si no ha disfrutado estas aclaraciones. Y discúlpeme, es que yo dije, si estoy encontrándome aquí con 144,000, que evidentemente son hijos de Abraham, estamos hablando de los verdaderos hijos de Israel. Estamos hablando de gente que sí lo es. Estamos hablando de hijos de Abraham. Cumplimiento fiel de esta profecía de Juan, de Apocalipsis 14, estaban estos 144,000, voy a decirlo así, estos 144,000 hijos de Abraham estaban con el Cordero allí en el monte de Sión, como dice la profecía, que es un asunto de Israel. No solamente el pueblo, sino de Sión, de la ciudad de Jerusalén. Y aquí están en Jerusalén, cumpliendo esa profecía. Yo no sé cómo está usted sintiendo allá donde se encuentra, pero para mí es hermoso y no quisiera nunca terminar. No se preocupe, al cabo, si Cristo viene, pues nos vamos con Él. Procurar estar esperándolo. Eso sí. Y entonces todo esto nació. Que Cristo en su segunda venida viene no por la iglesia, Él viene a cumplirle a David la promesa que le hizo a David. Pues eso tiene una lógica que yo le llamo la lógica de la fe. La promesa que le hizo a Abraham se cumplió estrictamente en como había sido prometida. Y la promesa hecha a David tiene que cumplirse en la misma proporción. Bueno, entonces yo digo que no se debería de decir instalar. Muy bien, pero ahora estamos aquí en el monte de Sión. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a restaurar el reino o se va a instalar el reino de David? Interesante. Porque si usted me dice se va a instalar, pues yo le diría, se instala lo que no existe. Y conforme a la Escritura, sí existe el de David. ¿Por qué? Porque le dijeron, te sentarás en mi trono, el trono de tu padre David. Porque al Señor Jesús en esos términos no le están, o a David no le está proponiendo al hijo de David que le tenga que ver dos tronos, el que era de su padre y en este nuevo. No. Tiene que ser la restauración, o mejor dicho, la restauración del trono de David, su padre. Porque le prometieron en el trono de tu padre. Quizás sea yo muy exigente en lo que estoy diciendo, pero no solamente eso, le dijeron, y en su reino. ¿A dónde va a ir a conseguir el reino? ¿A dónde se los prometió?
¿A dónde se los prometió? Donde legítimamente se los prometió a ellos. Escúcheme bien. El territorio que legítimamente Dios le prometió a David o a los descendientes de Abraham. Entonces, yo no estoy pensando en cómo se ha querido hacer de que instalar el reino, el pueblo de Israel en otras tierras. Hasta en Uganda llegaron a proponerlo, en Australia, todas esas cosas. No. Se va a instalar el pueblo de Dios donde Dios dijo que era su pueblo. Si dijo aquí, brinque y salte medio mundo, es allí donde se va a instalar. Y yo los voy a establecer, dijo Dios, y nunca más serán removidos. Esa profecía no se ha cumplido porque no ha habido la segunda venida de Cristo. 2 promesas, 2 venidas. 2 promesas, ha habido solo una venida. Nos falta la segunda. Para que no compute usted el arrebatamiento de la iglesia como la segunda venida y tenga usted que hablar de Mateo 24 como la tercera venida. Pero dejemos eso. Yo estoy emocionado. ¿Por qué razón? Dijimos que no ha venido Cristo, no ha venido. ¿Por qué? Él no se ha sentado en el trono. Dice, entonces yo lo voy a establecer y nunca jamás serán removidos. Y si alguna cosa han vivido los hijos de Israel es que los remuevan de la tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra que Dios le dio, no la tierra que se les afigure a nadie. La tierra que Dios les dio a los hijos de Abraham, a los descendientes de Abraham. Cuando entraron a la tierra. Entonces es muy importante, de tal manera que cuando Cristo viene, en el monte de Sión están 144,000 que son primicias, que son los primeros, hombre, que son parte de ese reino que Cristo va a restaurar. Porque no puede ser que está estableciendo otro reino, porque se habla en los términos del reino de David y tiene que ser el mismo. Piénselo. Y piénselo porque esto ya muy pronto se cumple. No voy a especular en eso, no me gusta hablar de profecía y decir cosas que nada tienen que ver. En absoluto. De tal manera que es que cuando Cristo venga, ellos no han andado removidos. Todavía hasta el día que Cristo venga y ponga su pie en el monte de las olivas, andan dispersos. Por eso dije, Cristo no ha venido en su segunda venida a cumplirle a David. La prueba es que han andado dispersos desde el año 606, cuando Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, se los llevó a Babilonia. Y termina Babilonia y quedan bajo los nuevos persas, y luego bajo los griegos, y luego bajo el Imperio Romano. Y luego a partir de allí, la dispersión de muchos tiempos, de muchos siglos. O sea, esa promesa está pendiente. La promesa de poner al pueblo estable. ¿Quién hará eso? El Hijo de David, Cristo Jesús, que vendrá a cumplir la promesa de David. No viene a instalar, necesariamente viene a restaurar, porque el reino sigue siendo el reino de David. El trono
el trono de David. No sé qué tiempo tengas, creo que ya se nos terminó el tiempo. Y fíjese usted, yo había preparado un montón de cosas. Y apenas alcancé a hablar de casi 3. Es que hay tanto que decir. Pero es que hay que saborear esto. La historia de la salvación es ingeniería. Y es ingeniería divina, que yo le llamo ingeniería salvífica. Vamos entonces a darle gracias a Dios y a decirle qué buena historia. Padre eterno, qué buena historia. Qué delicia estar contigo. Y yo he estado feliz hablando de esa promesa que habrá de cumplirse, que nunca más serán removidos como hasta aquí ha sucedido. Te ruego, Señor, que bendigas a los hijos de Abraham, de tal manera que ellos un día serán traídos por ti. Tu palabra dice que cuando vengas a la tierra, enviarás a tus ángeles que vayan por ellos. ¿A dónde? Al mundo entero. Porque ellos sí los conocen a los que son de a de veras. Muy interesante. Padre Santo, que esa palabra y esa profecía se cumpla y nuestros ojos lo vean. Por Cristo Jesús. Amén.